Ajá. Vamos a dar inicio a este discipulado 7 de marzo del 2023 con los hermanos de la iglesia de Cartago y hay otras personas también que están de Efesios 4:23. Bienvenidos a todos y a cada uno y vamos a orar, poner todo en manos del Señor. Amén. Ahora sí, Gemita, Amén. gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite disponernos, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor, que nos trae Paolita, Señor. Así es, Señor. Ilumínala, Señor. Que todo lo que usted tenga para nosotros, Señor, ella nos lo pueda explicar, Señor. Así es. Que denos entendimiento, Señor. Pero sobre todo, Señor, que todo lo que escuchemos, Señor, y lo que aprendamos, Señor, sea siempre para honrarlo a usted, Señor, en nuestro diario vivir. Así Gracias, será. Padre Santo, por la oportunidad tan linda, Señor, que tenemos hoy, Señor, de aprender un poquito más, Señor, de todo lo que nos puede llevar a usted, Señor, que es lo más importante, que es Así nuestra es. mayor meta. Así es, Que Señor. te damos gracias, Señor, por todos los hermanos conectados. También te pedimos por los que no se han podido conectar, Señor, por diferentes situaciones, para que Sí, en medio de todo, Señor, siempre lo honremos a usted, que es lo más importante, Señor. Te así es, amamos, Señor. Papito lindo, y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Gemita. A Ahora ustedes. sí, le damos la bienvenida y pasamos la batuta a Paulita. Que el Señor la bendiga, mami. Bueno, buenas noches a todos. Voy a compartirles la presentación. Sí, listo. Sí la están viendo. Sí, Sí, Pau. Ok, bueno, entonces si se corta o algo, también igual me dicen. Esta ya es como la segunda parte de las ramas y denominaciones, digamos que de la vez pasada. Igual hemos venido trayendo pues los mormones, los testigos de Jehová, y los adventistas, pero ya nos vamos a meter ya más como en los protestantes propiamente y ya comenzar a ver todas las ramificaciones, o bueno, las más grandes y las más importantes. Entonces, el contenido van a ser cuatro cosas, un resumen y una recapitulación, que me pareció como importante hacer como una recapitulación más que todo de lo que hemos visto, es como en una filmina, todo lo que hemos visto, eh, y digamos todo lo que, digamos, ya llevamos y lo que nos falta. Después, de segundo, vamos a ver lo que es el anglicanismo, el luteranismo y lo que pasa en Costa Rica acerca de estas, digamos, de estas corrientes o estos movimientos o estas ramas, como quieran ustedes llamarlas. Estas, digamos, estas dos denominaciones son como unas de las más viejas del protestantismo, entonces digamos que las traje de primeros y así, digamos, ya con el gráfico, ahorita más adelante les muestro el gráfico, les voy digamos, como a más o menos decir cómo es que yo lo tengo como medio, digamos que mapeado, para que ustedes también sepan qué viene y qué sigue y así, ¿verdad? Entonces, ya parte del resumen, nosotros vimos que, bueno, todo parte del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo son los primeros cristianos que hubo, que estuvieron desde el año cero hasta el año 300, 320. Ese lapso son los cristianos primitivos, son los cristianos, ¿verdad? Que no tenían ninguna denominación, eran simplemente cristianos. Después nosotros hemos visto ya los mormones, ¿verdad? Hay todo un video y toda una noche se trató de los mormones. Vimos los testigos de Jehová, ¿verdad? Todo una noche también de los testigos de Jehová. Y la vez pasada hablamos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, del protestantismo. Y dentro del protestantismo hemos visto, digamos, si vemos como que, bueno, la vez pasada lo que yo les quería como transmitir era como de, bueno, cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿qué somos o qué denominación somos? Entonces, saber que nosotros somos protestantes, somos no denominacionales o confesionales,
y somos Pau, evangélicos. Dígame. perdón, es que hay un micrófono abierto, entonces se oye mucha interrupción. Voy. Listo, yo creo que ya. Listo, sí. Y ahí los apago todos. Bueno, y vimos también los adventistas. Estos adventistas, los dejé ahí como de último porque si bien es cierto, nosotros vimos todo un día de los adventistas, ¿verdad? Toda una noche hablando de los adventistas, este, ahí, digamos, ellos mismos, se autodenominan protestantes, pero muchas veces, digamos que son muy parecidos a los testigos de Jehová. Si los comparamos, la vez pasada me acuerdo que Karina estaba diciendo, no, sí, es cierto que los testigos de Jehová son, tienen muchas cosas parecidas a los adventistas, y es cierto. Entonces, bueno, son ramas y cosas que, digamos, los mormones y los testigos de Jehová, ellos se dicen ser... digamos, vienen del cristianismo primitivo, pero no salen de los protestantes. Ellos son cristianos, pero no protestantes. Los adventistas se dicen ser protestantes, pero muchas de las cosas que hacen, más bien los deberían de tener por acá, ¿verdad? Digamos, como más unido al cristianismo primitivo. Pero bueno, ellos están ahí. Eso son lo que hemos visto hasta ahora, digamos, esto cada vez más va a crecer y a crecer más. Les traje esta imagen, bueno, este collage de imágenes como para que ustedes se vean como, tal vez es una línea del tiempo, pero circular. Entonces, bueno, vimos que están el cristianismo primitivo, que es de 0 a 300 años. Está la Iglesia Católica, que como tal no tiene una fecha de inicio, pero digamos que cuando ya empiezan a hacer, digamos, a entrar lo que es el emperador, Constantino y con todos estos concilios y todas estas asambleas, ahí comienza pues ya a nacer lo que es la Iglesia Católica. Entonces, pues, ronda en el año 325. Y aquí les puse una imagen, ¿verdad?, de una Iglesia Católica, y nosotras pues creo que la mayoría estamos muy familiarizados a lo que es una iglesia católica o hemos estado en un culto de ellos, en una misa, ¿verdad? Luego está la iglesia ortodoxa, que nace en 1054, y aquí les puse una imagen de lo que son los sacerdotes ortodoxos, ¿verdad? Son un poquito más llamativos que los sacerdotes católicos, ¿verdad? Con todos sus ornamentos y sus sombreros. También, bueno, ya después, en esta línea del tiempo, viene lo que sale es el protestantismo en 1517. Aquí están, ¿verdad? Todas las iglesias protestantes, que es, si ustedes ven, de las primeras dos imágenes es muy, muy diferente a la tercera. Luego viene lo que es el movimiento de los evangélicos en 1738. Este movimiento, si ustedes saben, digamos, nosotros podemos ser evangélicos, pero hay bautistas evangélicos, hay anabaptistas evangélicos, ¿verdad? Entonces, no es como es una rama que encierra muchas cosas, porque los evangélicos, si se acuerdan, el pilar es el nuevo nacimiento. Tiene que nacer de nuevo y ese es como su pilar. Luego vimos lo que es los mormones, que esto aparece en 1830. Entonces aquí les traje pues una imagen característica, que son los elders, ¿verdad? Que siempre los vemos por ahí, de dos en dos, y siempre hombres, ¿verdad? Luego sale lo que es la corriente no denominacional en 1832, que pues un ejemplo de eso pues somos nosotros, que no tenemos que darle cuentas a alguien más adelante, sino que somos una iglesia independiente, ¿verdad? Y pues nosotros solamente nos llamamos cristianos. Estamos los adventistas del séptimo día en 1863, que pues aquí les traje una imagen, y se acuerdan que ¿verdad? En esa enseñanza yo les mostré un culto adventista. Entonces lo llamativo era que ellos tienen un montón de ancianos que durante la prédica, digamos, del pastor, ellos se ponen en el altar. Entonces ellos están aquí en el altar. Y bueno, ya después, por último, de los que ya hemos visto, los testigos de Jehová son digamos que los más nuevos en 1870, y bueno, son todos los que
los que están, ¿verdad?, en las paradas de buses o nosotros los vemos, son niños, adultos mayores o adultos jóvenes que van y salen a predicar, ¿verdad?, a llevar la palabra, a evangelizar. Eso es, digamos, como el recorrido en línea, ¿verdad? Este era como en gráfico y este ya es como una línea del tiempo y bueno, con imágenes para que ustedes vayan como viendo cuáles son los que ya hemos visto y cómo han aparecido, digamos. Ahora, les traje esto otra vez, digamos, de la vez pasada, este era como el gráfico del protestantismo y las ramas y sus denominaciones. Esto lo quise traer para poderles como explicar cómo va a ser de aquí en adelante. Digamos, no es que yo voy a comenzar a hacer todos los miércoles, pero cuando me toque, entonces, para que ustedes sepan cómo va a ir como la línea del tiempo. Entonces, lo que yo pensaba hacer y lo que pienso hacer es traerles desde los más antiguos hasta los más nuevos. Ya los adventistas los vimos, ¿verdad? Ya los adventistas ven que sí están en los 1800 y algo, esto ya los vimos. Entonces, ahorita vamos a ver estos dos, el anglicanismo y los luteranos. Son muy cercanos a la reforma, ¿verdad? Más bien son unos años que los diferencian a la reforma y son ramas o denominaciones o religiones, bueno, ¿verdad? Como denominaciones muy antiguas. Entonces, así de antiguas digamos, van a comprender por qué es que tienen tantas tradiciones como muy diferentes a las actuales o a las iglesias de ahora evangélicas, digamos, o cristianas. Después, la siguiente vez que me toque, voy a venir a hablarles del calvinismo y de los arminianos. ¿Verdad? Si somos arminianos, si no somos, si somos calvinistas, que no lo somos, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, que ustedes sepan que el calvinismo se divide en dos, iglesias reformadas y presbiterianos. Entonces vamos a estar hablando de eso. Hoy les quería traer ese tema, pero mejor decidí como masticarlo un poquito más, ¿verdad? Interiorizarlo un poco más y ya traérselos mejor la siguiente vez y hacer esa comparación. Luego vamos a ver, digamos, vamos a ir como de dos en dos. Vamos a ver los anabaptistas y los bautistas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y luego ya después nos vamos a ir acá. ¿Cuáles son los congregacionalistas, los puritanos? Y después, bueno, ya ver los metodistas y los pentecostales, los carismáticos, los neopentecostales, ¿verdad? Todo esa rama. Entonces vamos a ir de dos en dos, pero digamos como desde las más antiguas hasta las más nuevas, que pues ahorita la más nueva es los pentecostales, los carismáticos y toda esa rama. Eso es como el boom de ahora y lo más nuevo. Entonces eso lo vamos a dejar como de último, pero pues ir de dos en dos. Entonces como para que sepan cómo es como que lo voy a ir así como también en una línea para que sea más fácil. Eh, y listo, eso sería, digamos, como la explicación de por qué traje otra vez este gráfico. Ahora sí, vamos a empezar con el anglicanismo. Y el anglicanismo es una de las ramas de los protestantes, digamos, ellos están dentro de los protestantes. Pero vamos a ver, que no es tan cierto. Y bueno, si ustedes conocen y saben cosas del anglicanismo, pues ustedes me pregunten o este, ahí ustedes pueden también comentar. Entonces, ¿quiénes son los anglicanos, verdad? O la iglesia anglicana. Entonces dice que el término anglicanismo se usó por primera vez en 1838. En ese periodo lo que ellos querían decir era que la iglesia anglicana, bueno, anglicano es inglés, ¿verdad? Entonces la iglesia anglicana era la iglesia inglesa, ¿verdad? De Inglaterra. Entonces, digamos, desde 1838 se usó eso, digamos, sí, esa es la iglesia anglicana. Bueno, es la iglesia de Inglaterra. Pero ya digamos, ya a finales y en el siglo XVIII se empezó a adquirir digamos, como este término de los anglicanos como ya más de una teología. Era algo más de, sí, está bien, es la iglesia de Inglaterra, pero pues la iglesia de Inglaterra también tiene su propio credo
¿verdad? Sus propias creencias, sus propias costumbres, entonces ya es como, bueno, somos diferentes a los demás. Entonces, la Iglesia de Inglaterra, pues ellos pueden hacer de todo y tienen el poder para hacer eso, que ellos mismos se separaron y comenzaron a decir, bueno, somos los anglicanos, somos la Iglesia de Inglaterra. Ahora, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, o también Iglesia Episcopal, es la Iglesia Nacional, digamos, de Estados Unidos, pero es la Iglesia Anglicana. Entonces, ¿qué pasó? Aquí, bueno, y esta fue fundada en 1607. Si ustedes se acuerdan un poquito de historia, Inglaterra fue la que, digamos que ellos, los ingleses, fueron los que conquistaron las colonias y Estados Unidos, digámoslo así. Entonces, cuando ya Estados Unidos o las colonias de Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, pues también ellos lo que quisieron fue independizarse también de la iglesia. Entonces, lo que hicieron fue que la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, pues seguía siendo la iglesia anglicana y ellos, querían seguir siendo, teniendo las mismas costumbres y todo igual, pero pues querían ser la iglesia de Estados Unidos. Entonces le cambiaron el nombre para la iglesia episcopal de Estados Unidos o la iglesia episcopal. Entonces, ¿qué pasó? O sea, simplemente, aquí como para resumirlo, simplemente, pues ellos no querían que se les llamara anglicanos porque anglicanos es el sinónimo de ingleses, ¿verdad? Entonces, obviamente, los estadounidenses, ellos se estaban independizando y ya eran un poquito más de que yo quiero mi libertad, mis propios términos, entonces se quedó como iglesia episcopal. Entonces, en muchos lugares y en muchos países, no se le llama iglesia anglicana, sino iglesia episcopal. Y lo traigo aquí a colación, digamos, este punto es como muy importante, porque en América Latina no se llama iglesia anglicana, sino que se llama iglesia episcopal. Usted la va a encontrar más con este nombre, digamos, de episcopal que con iglesia anglicana, porque pues anglicana es de Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Eso es, o sea, literalmente eso es lo que significa. Ahora, estas iglesias están en comunión con el arzobispo de Canterbury, el cual es su líder simbólico. Entonces, esto los anglicanos pasa igual y bueno, acuérdense que esto es protestante, pero estos son iguales a los ortodoxos. Entonces, ¿qué pasó? Los ortodoxos, ellos estaban en comunión con la católica y ellos se separaron de la católica y entonces ya ahora los ortodoxos, si ustedes se acuerdan, el obispo de ellos es el obispo de Palestina. Y entonces, digamos que es algo simbólico, ellos se reúnen y todo, pero ese obispo de digamos, digamos, de Turquía, el obispo de Turquía no tiene como dirección o no tiene ninguna, digamos, como alguna ordenanza o algo así sobre las demás iglesias. Él tiene poder sobre la iglesia de Turquía, pero no sobre las demás. Aquí pasa lo mismo. Los anglicanos, ellos, digamos que como al separarse de los católicos, ellos pues no creen en el Papa y lo que tienen son obispos o arzobispos, ¿verdad? Y lo que tienen es una figura en Inglaterra, que es el de Canterbury, que él, ¿verdad? Está ahí en Londres, y entonces ese arzobispo es como su líder, pero no es que él tenga como poder sobre las demás. Él tiene poder en Inglaterra, ¿verdad? Y en esa parte, pero no tiene poder en los otros países. Entonces, pero bueno, ellos obviamente, al igual que los ortodoxos, los anglicanos le guardan mucho respeto y pues cuando se reúnen todos, pues se reúnen todos con el arzobispo de Canterbury. Ahora, muchos la definen como una vida media entre los católicos y los protestantes, porque bueno, ya ahorita cuando veamos y ya cuando les muestre también las imágenes, van a ver, y bueno, también hasta la historia de cómo es que se creó los anglicanos, van a ver que ellos guardan muchas cosas de los católicos, pero meten lo que vimos de los protestantes de las cinco solas, ¿verdad? De solo la escritura, solo Dios, solo la gracia. Esas cinco solas las meten,
pero dejando el catolicismo intacto. Entonces, son protestantes porque protestan contra la Iglesia Católica por esas 5 cosas, pero todo lo demás, si usted los ve, usted dice, bueno, ellos y los católicos son iguales, ¿verdad? Tienen algunas cositas diferentes, pero a simple vista es casi lo mismo, ¿verdad? Y ahora, y bueno, y en 1888 hubo una conferencia de Lambert y en esa conferencia se propuso como una base de, digamos, de estas iglesias que se llama el cuadrilátero de Lambert. Y entonces el cuadrilátero tiene 4 cosas, digamos que básicas. La primera es las Santas Escrituras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que aquí, digamos, es lo mismo que los protestantes. Solamente la escritura y solamente la palabra es la necesaria y es la única que tiene como ese poder para y esa autoridad para dictarnos qué hacer y qué no hacer en temas de salvación y en temas de seguir nuestra vida religiosa o nuestra vida espiritual. El segundo es que ellos creen en, digamos, en 2 credos, el credo apostólico como credo bautismal, digamos, y el credo niceno, que es la definición de su fe cristiana. Luego el tercer pilar o el tercer lado del cuadrilátero son los 2 sacramentos que ellos tienen, que es el bautismo y la Eucaristía. Si ustedes se acuerdan, los católicos tienen 7 y ellos dicen que, digamos, en la palabra solamente dan 2, que es el bautismo y la Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Ellos sí hacen los 7, solamente que ellos dicen que el bautismo y la Eucaristía están en la palabra y son importantísimos y los otros 5, pues, se hacen, pero no son de carácter salvatorio. Entonces, pero igual los hacen, ¿verdad? Y luego, ya, y el cuarto es el episcopado histórico adaptado localmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos siguen teniendo los arzobispos, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Aunque ellos son protestantes, muchos de las personas que han, ¿verdad? Teólogos y hasta los mismos anglicanos dicen que ellos son como algo intermedio entre los católicos y los protestantes, como que tienen de los dos. Entonces, como que no se deciden de cuál estar porque tienen tanto de una cosa como de la otra. Entonces, bueno, no- ese es como un pequeño resumen de quiénes son los anglicanos, ¿verdad? Es la iglesia de Inglaterra que ellos se decidieron, así como los ortodoxos se decidieron separar de los católicos, pero conservan muchísimas, casi que el 95% de las cosas que ellos hacen, los rituales, lo que ellos creen, es católico. Y esos otros 5% o 10%, digámoslo así, es protestante. Entonces, los hace protestantes. Entonces, bueno, ahí van. Es como tibios, ¿verdad? Es algo ahí como una mezcla de ambos. Ahora sí, ¿cómo surge? Y aquí creo que les va, eh, digamos, como a decir, o bueno, a mí me quedó muy claro por qué es eso de esa mezcla entre protestante y pues católico. La cosa es que Inglaterra estuvo muchísimo tiempo, ¿verdad? Casi 1000 años y antes de eso también, pero Inglaterra o la Iglesia de Inglaterra estuvo unida al catolicismo, ¿verdad? A la Iglesia romana o la Iglesia de Roma, ¿verdad? Pero cuando ya empezó a reinar Enrique VIII, en 1534 ellos se separan. Y se separan porque hubo una reforma anglicana o una reforma inglesa. Esta reforma inglesa, bueno, fue muchas cosas, ¿verdad? Lo que desencadenó y pues todo culminó con la separación de la Iglesia de Inglaterra con toda la Iglesia católica y pues que ya ellos no iban a estar bajo la autoridad del Papa. ¿Qué pasa? ¿Por qué empezó la reforma anglicana y por qué empezó la reforma inglesa? Porque el rey Enrique VIII, este rey, ¿verdad? Él era muy católico, él era muy apegado a su fe, él leía la palabra, él era muy, muy, digamos, dicen, ¿verdad? Y yo leí que él podía perfectamente estar en 6 misas al día. Él no se cansaba de ir a las misas y estar
metido, digamos, en las iglesias. Pero la cosa es que él se quería divorciar para volverse a casar con Ana, que se llamaba Ana. Y entonces, digamos que él se casó, antes de ser rey, él se casó con la viuda del hermano de él, digamos, el hermano se murió, quedó la esposa, era viuda, y él se casó con esa muchacha, que se llama Catalina, creo. Entonces, la cosa es que él ya después se convirtió en rey y él conoció pues a una muchacha y le gustó y todo, ¿verdad? Y entonces él quería divorciarse para estar con la otra. Pero si ustedes saben, en la Iglesia Católica o los católicos no aceptan eso, ¿verdad? Ellos no aceptan que, primero no aceptan el divorcio y tampoco aceptan casar a los divorciados. Entonces, si él se divorciaba, tampoco lo iban a casar. Entonces, ese fue el origen de todo. Entonces, digamos que ese pequeño asunto de que ellos no querían como disolver ese matrimonio y volverlo a casar, originó que se hiciera toda una reforma dentro de Inglaterra. Y eso terminó a que, digamos, se separara todo y entonces Enrique VIII, el rey Enrique VIII, quedó bajo el mando de la iglesia inglesa, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Inglaterra, después de toda esta reforma y todo este revuelto, digamos que el mandatario o el líder de la iglesia quedó siendo el rey. Entonces, si el rey cambiaba y si el rey era católico, entonces la iglesia cambiaba a ser católica de nuevo. Y si el rey que subía era protestante, entonces la iglesia volvía a ser protestante. Y así estuvo mucho, mucho tiempo hasta que, bueno, aquí dice, digamos, Enrique VIII, él era fiel católico y fiel devoto, pero como a él no le permitían divorciarse, entonces se separó. Él se separa y comienza a decir, bueno, entonces ahora sí, nosotros somos algo independiente, somos la Iglesia de Inglaterra y sí podemos divorciarnos y casarnos de nuevo, pero todo lo demás quedó igual. Digamos que eran católicos, siguieron con los mismos obispos, siguieron con los mismos sacerdotes, todo siguió igual, solamente que él ya se podía divorciar y casar de nuevo. Luego el hijo, Eduardo IV, él sí era protestante, entonces él logró meter más costumbres protestantes. Luego vino la hermana al poder, ¿verdad? Y volvió a poner otra vez costumbres católicas. Y así estuvieron en ese teje y maneje hasta que Isabel I, que es la reina Isabel, dijo no. Ya, digamos, la iglesia de Inglaterra va a ser protestante, pero conservadora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, sí es protestante, pero también católica. Entonces, como que ella decía, yo quiero que todos tengan como que todos estén bien y caerles bien a todos y que no se me vayan ni los católicos encima ni los protestantes encima. Entonces unió a los dos y dijo, bueno, van a ser un punto medio. Y entonces, pues a la gente le gustó, se conformó con eso y desde ahí hasta la actualidad, esa es la iglesia de Inglaterra. Es una iglesia protestante católica o protestante conservadora, que pues no la van a decir católica, sino conservadora. Entonces, esa es la historia de cómo surge es el anglicanismo, ¿verdad? Simplemente porque al rey no lo dejaron divorciarse, entonces él dijo, bueno, yo me desligo de todo esto y para que me dejen. Y pero igual, siguió igual todo. También algo muy interesante aquí como que decir es que esto pasó después de Martín Lutero y las 95 tesis. Entonces, digamos, Martín Lutero, él en 1517 pone sus tesis, pone todo y comienza a surgir todos los luteranos, los protestantes, todo ese, digamos que empieza a haber todo ese movimiento dentro de la Iglesia Católica y a haber toda esa división, pero la Iglesia de Inglaterra todavía seguía fiel católica y seguía defendiendo digamos que a los católicos y a esta iglesia en Roma, ¿verdad? Y más que todo, Enrique VIII, él mismo defendía a la iglesia católica en contra de los protestantes. Pero bueno, ya que como 15 años después tuvo un problema y ahí sí, pues tuvo que separarse y decir, bueno,
estoy en contra de la Iglesia Católica, entonces pues ya me hice protestante. Entonces, bueno, esa fue la historia. Ahora, algunas diferencias entre los anglicanos y los católicos, que como les dije, no son muchas, pero bueno, entre los anglicanos no existe la veneración de los santos, sino que más bien, digamos que ellos lo que dicen es que todos los que somos bautizados somos santos, ¿verdad? Pero ellos sí honran dentro de sus liturgias y dentro de sus misas a héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, no tienen santos, pero sí tienen héroes de la fe que dentro de la misa sí los honran. Entonces, pues es una diferencia, pero que al final va siendo más similitud que diferencia. Luego en el segundo punto dice que las iglesias anglicanas existen diversas imágenes de Cristo, de la Virgen María, de los santos, entonces hay iconos, hay retablos, hay esculturas, pero no son veneradas. Entonces ellos saben que no son veneradas, pero para ellos es importante tener pues todos estos vitrales, todas estas esculturas, es algo ornamental. Muy parecido a los ortodoxos. Si ustedes se traen los ortodoxos, pues los ortodoxos también, ellos decían, ah, no, sí, nosotros no tenemos esculturas, tenemos imágenes, pero no las veneramos. Luego, desde la década de 1970, y esto es como algo que sí es como algo muy, muy diferente entre los católicos, los ortodoxos y los anglicanos totalmente. Desde el 1970 se pueden ordenar mujeres al diaconado, a lo que es los sacerdotes y a lo que son los obispos. Entonces, las mujeres pueden llegar a ser obispas, digamos, obispas, sí. Bueno, consagrarse al episcopado, como dice ahí. Entonces, la primera mujer en lograr esto se llamó Bárbara Clementine Harris, que fue obispa, sí, así se dice, obispa sufragánea de Massachusetts, Estados Unidos, en el 1990. Entonces, esto es muy diferente porque, bueno, ustedes sí se acuerdan, bueno, los católicos, sí, todo es hombres, ¿verdad? Todos son hombres y no pueden ser casados. En los ortodoxos son hombres, pero sí pueden ser casados. Aquí en los anglicanos pueden ser mujeres, pueden estar casados, pueden estar solteros, pueden ser célibes. Entonces ya a la mujer le dan un papel un poco más significativo de que usted puede ser sacerdotisa, usted puede ser obispa y usted puede ser arzobispa, digamos, en este sentido. Ahora, todos los obispos anglicanos tienen el mismo rasgo, como ya les dije, y el arzobispo de Canterbury es ordenado por la corona británica. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una tradición, entonces la Iglesia de Inglaterra, como vimos en la pasada, ellos tenían de principal, de líder al rey. Entonces ahorita también, ellos como máximo representante es el rey de Inglaterra. Digamos, antes era la reina Isabel II, ahora es el rey. Y ese rey es el encargado, el rey de Inglaterra es el encargado de decir, bueno, a él le dicen, bueno, tenemos estas dos, tres opciones para tener el arzobispo de Canterbury, entonces usted elija cuál es, ¿verdad? Le pasan como la hoja de vida y le dicen, bueno, usted elija. Y es el rey el que dice, bueno, entonces va a ser este arzobispo, porque el otro pues ya se murió. Entonces, digamos que todos ellos tienen como líder o como símbolo a este arzobispo, pero su representante mayor es la reina o el rey de Inglaterra. Entonces es algo como diferente. Allá en los católicos es el papa, aquí es el rey de Inglaterra o la reina. Luego, ellos creen que María es la madre de Dios, ¿verdad? Como como esa rama de los católicos, pero pues no creen en que haya sido inmaculada desde la concepción ni en la asunción. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, eso no está en la palabra y como protestantes, pues no se puede decir eso porque no está dentro de la palabra. Entonces ven que mezclan muchas cosas de los católicos y de los cristianos, bueno, de los protestantes. Y bueno, por último, se permite a los obispos, sacerdotes, diáconos casarse y también casarse después del divorcio, ¿verdad? Todo empezó con eso y todavía eso sí. Ese era como un versus.
Cualquier pregunta, cualquier comentario, ahí me avisan y me dicen. Ahora, los libros que usan los anglicanos, ellos dicen que la Biblia es lo supremo para ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el primero, el sagrado y el que ellos utilizan. Es la Biblia, la palabra. Pero ellos tienen 39 artículos. Esos 39 artículos es que, digamos, como todas, no sé si se acuerdan que también los adventistas, ellos tuvieron que hacer unos, como unas confesiones de fe, que eran 28 porque pues ellos tenían que decir, bueno, pero ustedes en qué creen. Entonces, defínanos qué creen ustedes y pónganmelo en papel. Entonces, ellos tuvieron que ir y ponerlo aquí, ¿verdad? Escribirlo y son 28. Estos anglicanos también les pasó lo mismo. Ellos, digamos que, como les expliqué que si el rey es católico, ellos volvían a ser católicos y si el rey era protestante, volvían otra vez. Entonces, era lo que el rey quería hacer con la iglesia, el rey lo podía hacer y lo podía cambiar y podía mover. Entonces, eso llegó a ser confusión dentro del mismo pueblo, digamos, dentro del mismo país. Entonces necesitaban decir, bueno, ¿en qué creemos, ya concisamente? Entonces son 39 artículos o 39 afirmaciones de qué es lo que creen los anglicanos. Ahorita los vamos a ver. Yo sé que son 39, pero se los voy a resumir porque muchos se parecen mucho a lo que nosotros creemos. Hay otros que se parecen mucho a lo que los católicos creen y otros que están como en el medio. Entonces los vamos a ver para que ustedes sepan qué es lo que creen los anglicanos. Y bueno, y estos 39 artículos se crearon en 1563 y sirven para, pues eso, definir la doctrina de la Iglesia de Inglaterra. Una, un dato interesante que vi en un video era que el que escribió estos 39 artículos, él era luterano. Entonces, si ustedes, y pues porque digamos, yo haciendo los anglicanos y los luteranos, yo dije, es que son muy parecidos y creen mucho en muchas cosas muy iguales. Y pues ya investigando y viendo videos me di cuenta que pues el que escribió estos 39 y el que ya los consolidó, pues venía de la rama del luteranismo. Entonces, por eso es que hay muchas similitudes, pero bueno. Y luego el libro de oración común. Este libro de oración común, si ustedes han visto bueno, no, no sé si han visto, pero digamos, en las misas católicas, la misa lleva varios libritos. Entonces, el libro de no sé qué, el libro de no sé cuánto, el libro del pasaje no sé qué. Y son varios libros que para poder hacer como la misa en un todo, ¿verdad? La lectura uno, la lectura no sé qué, los ruegos, los esto y lo otro y así. Entonces, son varios libros. Entonces lo que ellos dijeron fue que, bueno, los católicos tienen un montón de libros, entonces lo que nosotros vamos a hacer es unir todo eso, bueno, nuestros propios libros, himnarios, todo, unirlo todo en un libro. Entonces, este libro de oración común son los varios libros que utilizan durante las misas, digamos, diarias y las misas de los domingos. Entonces, si ustedes van a una iglesia anglicana, es casi lo mismo que una misa, pero pues, ¿verdad? Le cambian algunas cositas, pero igual, ellos tienen un libro y ahí leen qué es lo que va, sigue, qué es lo que va y todo, entonces es como muy libreteado, no es tan metido a los protestantes, de que obviamente los protestantes no tenemos un libro, tenemos como un cierto orden, pero no es que todo va a ser igual. Entonces, sí, esos son como los tres libros que usan y pues el más importante es la Biblia. Ahora sí, dentro de las Paulita, creencias, dígame, Paulita, no sé si vas por decir algo, si ellos utilizan la Biblia y cuando hablabas de que ellos no tienen santos, sino héroes, esos héroes que pueden ser de la misma, ¿cómo se llama? De la misma palabra, de la misma Biblia. Héroes como nosotros tenemos, por decir algo, que en Hebreos está Moisés, está Abraham, el hombre de la fe. sí, Ellos, digamos, ellos ajá, tienen, sí, los héroes también, sí, de Samuel, David y así, pero también ellos tienen héroes, ¿verdad? Humanos, como, bueno,
Bartolomé, no sé qué, él hizo esto y esto y esto, y así, ¿verdad? Como si fuera un Ah, santo. ok, ok. Sí tienen los dos, ¿verdad? Ahora, antes de empezar con las 39 artículos, ¿verdad? Que no son tantos, suenan tantos, pero no. Em, digamos, la iglesia anglicana, como todas las iglesias y como todas las denominaciones y ramas, se han ramificado aún más, ¿verdad? Entonces, si ustedes, bueno, yo no es que no se los he, digamos, como ido como desmenuzando mucho, pero digamos, si nosotros nos ponemos a ver dentro de los mormones, hay, digamos que corrientes mucho más restrictivas que otras, muchos más radicales que otras. Hay adventistas, y no sé si ustedes sabían, que guardan el séptimo día como el domingo y no como el sábado. Y son adventistas. Hay adventistas que no creen en, bueno, como lo vimos la vez pasada, que no creen en Ellen White, entonces ellos se separaron. Y así van, digamos, si ustedes ven, todas las denominaciones se han ramificado y tienen varias ramas. Esta denominación, o digamos que los anglicanos también, ellos tienen como tres grupos son como identificables. El primer grupo se le llama Iglesia Alta. Esta iglesia o bueno, este grupo de anglicanos son los que conservan todas las costumbres católicas, ¿verdad? Respecto al culto y a todo lo que es lo que ellos profesan, ¿verdad? Ellos se llaman anglocatólicos porque pues tienen algo de los anglicanos, pero mucho de los católicos. Y son los más cercanos pues a lo que es la aristocracia inglesa, ¿verdad? Los más pudientes de Inglaterra. Luego está la Iglesia Baja o los anglicanos evangélicos, que estos son los que más se pegan a los 39 artículos y al libro de oración, y pues no se identifican tanto con los católicos, sino más bien a los protestantes, dentro del anglicanismo, ¿verdad? Entonces, hay unos muy católicos y la Iglesia Baja es unos muy, pues, protestantes, como debería de ser. Y bueno, y el tercer grupo son los liberales. Estos liberales es algo nuevo, es una corriente nueva, pero que ha estado realizando muchas modificaciones y aperturas dentro de esta iglesia en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Y entonces están a favor de, pues obviamente, las mujeres dentro de todo lo que es los pastores, los arzobispos y los presbíteros, de ordenar homosexuales, ¿verdad? O sea, que los homosexuales también puedan ser obispos, sacerdotes o pastores, de que se puedan casar homosexuales y ideas socialistas, ¿verdad? Comunistas. Estos liberales han tenido mucha controversia dentro del mismo anglicanismo porque pues ellos van en contra de todo, ¿verdad? Es algo como muy, muy diferente. Y en la misma iglesia ha tenido controversias. Y ya, digamos, uno dice, bueno, ¿qué hace un homosexual siendo pastor? Dentro del mismo protestantismo o dentro de los cristianos, dentro de los anglicanos también ha recibido ese rechazo, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver. Les traje, digamos, dentro de estos liberales, les traje algunas noticias que me parecieron muy interesantes de esta parte de los liberales y imágenes también. Entonces empezamos con los artículos. El artículo del 1 al 5 y el 15, o sea, son 6 artículos. En esos 6 artículos lo que dice es que Dios es uno, pero en tres personas, ¿verdad? O sea, ellos creen que en la Trinidad, pero que Dios sigue siendo uno, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, que ascendió al infierno y resucitó en carne y hueso, ¿verdad? Esto fue cuando Él murió, cargó todos los pecados, Él ascendió bueno, descendió más bien al infierno y luego resucitó en carne y hueso. El Espíritu Santo es Dios y Cristo no tuvo pecado alguno, aunque fue 100% hombre, pero Él no tuvo pecado. Hasta ahí todo bien, creo yo. Del 1 al 5, 15, eso es muy protestante y hasta muy católico también. Ya aquí en los artículos del 6 al 8 comienzan ya como a, a disminuir. El artículo 6 dice que ellos creen en
en la Biblia, que es, ¿verdad?, dentro del canon, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero también ellos consideran los deuterocanónicos, ¿verdad? No solamente la Iglesia Católica los considera, sino que ellos también. Y estos son todos los libros deuterocanónicos que ellos aceptan, ¿verdad? Dice el tercer libro de Esdras, el cuarto libro de Esdras, yo no sabía que Esdras tenía 4 libros, el de Tobías, el de Judith, el de Esther, el de Sabiduría, el de Jesús, el hijo de Sirá, ese no lo tienen los católicos. Baruch el profeta, la canción de los 3 niños, es un libro que no lo tienen los católicos y ellos sí lo meten. La historia de Susana, Bel y el dragón, la plegaria de Manasés y pues Macabeos 1 y 2. Entonces ven que no solo los deuterocanónicos de los católicos, sino que ellos también meten otros que ni siquiera los católicos lo tienen. Pero bueno, ya después ellos dicen que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen entre ellos, sino que pues más bien ellos se apoyan y que la ley de Moisés, de las ceremonias y todos estos rituales, pues no es para nosotros los cristianos, pero obviamente todos los mandamientos morales y todo lo de, ¿verdad? No robar, no acostarse con el mismo sexo y todo eso, pues sí se supone que debería de ser. Y bueno, creen en los 3 credos que se los dije anteriormente, el credo de Nicea, el de los apóstoles y el de Anastasio, Anastasio o Antasio, algo así. Esos son los credos. Luego, los artículos del 9 al 11 dice que el pecado original no es consecuencia de Adán, sino que es la misma naturaleza del hombre, ¿verdad? No es que porque Adán pecó, entonces yo peco, sino que es por mi naturaleza caída que yo tengo ese pecado original. Eso es lo que ellos dicen. Y que somos justificados solamente por la fe, no por las obras, y que el hombre no puede regresar a Dios por su esfuerzo personal, ¿verdad? Es Dios el que lo regresa y lo salva. No somos nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa capacidad. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, los artículos del 12 al 14 dice que las buenas obras son fruto de nuestra fe, de nuestro cristianismo y que son agradables a Dios, pero que las buenas obras antes de eso no son de agrado a Dios, porque pues no provenían de Él. Entonces, bueno, eso sí me quedó extraño porque igual si usted está bien, usted puede ser el más malo, pero si usted ayuda a los pobres, pues Dios yo siento que eso le agrada a él como, yo entiendo la parte, pero yo entiendo de que es algo bueno, ¿me entienden? No deja de ser bueno, ¿verdad? Aunque la persona, pues, es atea y lo que sea, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Bueno, los artículos del 16 al 18 dice que después del bautismo, usted, digamos, la persona puede pecar y si usted se arrepiente, entonces puede volver otra vez a ser cristiano por medio del perdón. Habían ya ahorita, bueno, esto es como dentro de la siguiente, que vamos a ver que los anabaptistas y bueno, todos estos dicen que pues si usted se arrepiente, si usted está salva y usted cae, entonces ya no puede volver otra vez a levantarse. Hay una rama que dice eso, pero ellos decían que no, que si usted, digamos, usted salva, usted peca, bueno, yo soy salva, digamos, yo peco, yo puedo, si me arrepiento, puedo volver otra vez a pedir perdón y puedo otra vez ser cristiano otra vez. Bueno. Y ellos creen en la predestinación, ¿verdad? Donde ellos son escogidos en Cristo y ellos dicen que no todos se salvan, sino que es por medio de Jesucristo. Este punto era que lo que ellos dicen es que había gente que decía, no, es que no importa su credo, su religión, igual si usted es budista y usted es bueno y usted hace las cosas, entonces usted se salva. Eso eran los ideales y hasta ahorita también. Ellos lo que dicen es que solamente la palabra dice que es por medio de Jesucristo que nosotros nos salvamos, no es por medio de Buda ni de todos estos, ¿verdad? Es por medio de Jesucristo. Entonces no es que todo el mundo se va a salvar, sino que son los que creen en Jesús y que siguen sus mandatos. Que eso es cierto.
Luego, los artículos del 19 al 22 dice que tiene que haber una iglesia visible para congregarse, para poder, digamos, tener ritos, ceremonias y para poder, digamos, que tener como esta comunión entre hermanos. Ellos no creen en el purgatorio, ni en la adoración de imágenes, ni en la adoración de santos. Eso es lo que dice. Ahora, y vean, estas ya son los 39. Los artículos del 23 al 25 dice que los hombres encargados de predicar, ellos son llamados, pero nosotros también tenemos que juzgarlos, ¿verdad? Entonces, y es cierto, una persona que se ponga ahí al mando a predicar, eso es un llamado, pero también tiene que ser juzgado por los otros. Eso es lo que ellos dicen. También dice que hay que rezar y hay que dar los sacramentos en la iglesia en un lenguaje comprensible, porque pues ya comenzaban a dar esas ramas de pues tener un lenguaje que no se comprendía. Por ejemplo, la Iglesia Católica daba sus misas en latín y mucha gente no sabía latín. Entonces ellos lo que decían era, bueno, nosotros somos la iglesia en Inglaterra hablamos inglés, entonces vamos a dar las misas en inglés, vamos a dar todos los sacramentos, el bautismo, todo en inglés, y por ahí es que sale la Biblia en inglés, digamos, de Inglaterra es que crean esta Biblia en inglés, que es la King James, sí. Ahora, y los sacramentos, como ya les dije, son dos, el bautismo y la Eucaristía. Ahora, los artículos del 26 al 30 dicen que la indignidad de los ministros no afecta la dignidad de los sacramentos o de la palabra expuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que si una persona se pone en el púlpito y está en pecado, o que si, digamos, es malvada, impía, todo, ¿verdad? Y demás, pero si él lo que habla y lo que expone de la palabra es verdad, eso tiene dignidad, eso tiene poder. Digamos, no solamente, no es porque es la persona, sino es por la palabra misma. Y es lo que nosotros también creemos, ¿verdad? O sea, la palabra aunque venga de quien sea, pero si la palabra no está mal intencionada y si se da, entonces puede también dar como digamos que ese final que se espera, perdón. Luego dice que el bautismo, ellos también lo creen que también se da en niños y en grandes para poder introducirlos a la iglesia, ¿verdad? Como los católicos bautizan a los niños y aquí también. Entonces es como un requisito para entrar a la iglesia. Entonces, si usted pues entró grande y quiere ser anglicano, pues entonces lo bautizan de 20, 30, 40. Pero pues si usted tiene un hijo dentro del anglicanismo, pues lo bautizan de una vez, ¿verdad? De bebé. La cena del Señor es un símbolo de la carne y sangre y es para solo los piadosos, ¿verdad? No, no tiene que ser para los impíos, sino que son para la gente que cree en Jesús y que camina bien. Y pues es un simbolismo, ¿verdad? No es como en los católicos, que los católicos dicen que es de verdad la sangre y es de verdad la carne, pero no, es un símbolo. Luego, en los artículos 31 al 34 dice que Cristo se ofreció para redimirnos, ¿verdad? A cambio de todos los pecados del mundo, que es permitido casarse tanto para los sacerdotes como para las personas laicas normales, que cada iglesia nacional puede cambiar o modificar las ceremonias o los rituales, ¿verdad? No, no son las doctrinas en sí, sino que es cómo dan digamos, como su ceremonia o su culto o su misa. Entonces pueden cambiar. Los artículos del 35 al 36 dice que, digamos, esto es muy traído de los católicos, que ellos dicen que sí es importante seguir leyendo el libro de las homilías, que es importante que ellos lo lean para la congregación y para que ellos sepan cómo es el bautismo, cómo se hace esto, cómo se hace el otro, ¿verdad? Es como este libro lo que hace es como decirles los puntos de cómo hacer para tal, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y así.
Entonces, que es importante seguirlo leyendo. Luego dice que hay otro libro que es para la consagración de arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos, y que en ese libro es donde está, digamos, como los mandatos para hacerse obispo, sacerdote, diácono y demás, ¿verdad? Entonces tienen un libro destinado para eso. El artículo 37 dice que la corona británica tiene el poder supremo y no el obispo en Roma, y que los cristianos pueden portar armas y servir en la guerra, ¿verdad? Eso también, mucho de esto, ya vamos a ver, mucho de eso lo tienen los luteranos, entonces se repite mucho. Y en los artículos 38 al 39 dice que el hombre que tiene dinero debe dar limosna a los pobres según su situación, ¿verdad? No es que tiene que dar todo, sino que según lo que él pueda dar. Y no se puede jurar ante un magistrado o un juicio, ¿verdad? Entonces, si usted va en algún abogado, algún juicio o algo así, entonces usted puede jurar, ¿verdad? Para decir, bueno, sí, yo testifico que yo vi o no vi o así. Entonces eso sí se puede hacer. Y esos serían los 39 artículos. Si bien hay muchas cosas católicas, hay cosas protestantes, hay cosas como en la mitad, esto se supone que es como la base de ellos, pero muchas de estas iglesias se han ido o al lado católico, o al lado protestante, o al lado liberal, que es otra cosa totalmente, y uno dice, bueno, esto, ya dejó de ser hasta cristiano. Pero entonces, para que vayan viendo cuáles son como estas creencias de ellos. Y aquí les traje imágenes, como para que vieran todo lo que les dije, imágenes. Entonces, este es Justin Welby, que en el 2013 empezó a ser el arzobispo de Canterbury. Y bueno, este es como el líder, digamos, símbolo, porque pues el líder es el rey de Inglaterra. Pero pues este es, dentro de todos los sacerdotes diáconos, su líder es este, Justin Welby. Luego este es el símbolo de los anglicanos y es una rosa de los vientos. Y aquí, ¿verdad? Dentro, aquí hay una frase que lo que significa es la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces ellos lo que dicen es que la verdad nos separó de esos católicos, de los católicos, porque ellos tenían cosas que no concordaban. Pero bueno. Aquí vemos sacerdotes anglicanos que si ustedes lo ven es muy parecido a los católicos y aquí están en una reunión entre todos los obispos, sacerdotes, arzobispos, ¿verdad? Entonces si ustedes ven es muy parecido a los católicos, pero son protestantes. Y una cosa, bueno, adelantándome, una cosa que yo veía tanto de los anglicanos como de los luteranos es que ellos guardan mucho las tradiciones católicas y hasta ahorita, digamos, y hay algunas que ya han ido un poquito más a los protestantes porque son de las primeras ¿verdad?, que surgieron. Entonces, pues obviamente era mucho tiempo y muchos años de esta tradición. Entonces ellos dijeron, bueno, cambiemos algunas cosas, pero la mayoría de los rituales y todo esto y la organización en sí, pues se quedó, ¿verdad? Entonces siento que es eso, de que son las primeras que aparecen, entonces pues son muy parecidas al catolicismo, ¿verdad? Y bueno, no sé si ustedes han visto como coronaciones o cosas, digamos, de la realeza o de la corona británica, donde ellos dicen, bueno, hoy se hizo la misa, o la misa de no sé qué, o la misa de no sé cuánto. Entonces, este es como los templos de ellos, ¿verdad? Son muy barrocos, si se puede decir la palabra, ¿verdad? Y aquí es donde ellos se sientan, ¿verdad? Si ustedes ven que los ortodoxos se acuerdan que ellos dejaban en el centro un hueco también. Y los católicos no, ¿verdad? Los católicos son líneas de sillas. Aquí también dejan un hueco y es como en los lados donde se sienta la gente. Entonces, aquí es donde se sienta la gente, aquí está el sacerdote, ay, espérame. Aquí está el sacerdote y pues aquí se sienta. Y ya por último, les traía, que ya lo vieron,
controversias de la iglesia anglicana, y más que todas estas controversias vienen de la parte de los liberales, con tres noticias que me encontré. Esta noticia es súper nueva, es como de este año, donde ya, digamos, el arzobispo de Canterbury ya dijo y ya aceptó que, digamos, que los obispos o los sacerdotes anglicanos no pueden casar homosexuales, pero sí pueden bendecir esa unión, ¿verdad? Entonces, ya por parte de la diócesis de New Westminster en Canadá, ¿verdad? En la Iglesia Anglicana de Canadá, ellos ya pueden bendecir uniones del mismo sexo. Entonces, si ustedes ven, aquí esta es una iglesia anglicana y este es el sacerdote anglicano. Entonces lo que dicen es como lo que nosotros hacemos. Ellos no pueden casarlos, pero pues sí pueden hacer el ritual, todo el ritual de la bendición y todo, y bueno, el, la predicación, los votos y todo eso sí lo pueden hacer. Entonces ya desde el año pasado o este año eso se puede hacer. Ellos pueden bendecir uniones del mismo sexo. Entonces, bueno, encontré esta, también encontré de hombres y así, que están orando y bendiciendo pues, la unión. Esta es más vieja, es del 2003. Esta es la elección de Jean Robinson como obispo de la diócesis de New Hampshire en la iglesia de Estados Unidos, ¿verdad? Y esto es que él se declaró homosexual, ¿verdad? Entonces él era uno de los, o fue el primer homosexual declarado que se convirtió en obispo, ¿verdad? Él era pastor, él era, bueno, pastor no, él era sacerdote y luego, él era diácono, sacerdote y todo, ¿verdad? Él comenzó, ¿verdad? Desde abajo y pues él eh, llegó a un punto tal de que pues después de varios años ahí, él se declara homosexual, sigue todavía, lo aceptan, no es que lo van a apartar, digamos, si ustedes ven, los anglicanos son muy permitidos en decir, bueno, usted es homosexual, pero usted es un buen predicador, una buena persona, entonces no lo rechazan ni lo sacan de la iglesia, ¿verdad? Ni lo excomulgan, digámoslo así. Él se declara el homosexual abiertamente y es declarado el primer obispo homosexual de la historia de los anglicanos en el 2003. Entonces, digamos que es muy nuevo para estar desde el 1500, ¿verdad? Esto es como muy actual y esto es por todo este movimiento liberal que ha entrado en esta iglesia anglicana. Y bueno, es este señor ya tiene como 68 y ya se retiró, digamos, del anglicanismo, digamos, o de ser ya obispo. Y luego está que este también ya es como actual. Él es Bingo Allison, de 36 años, de origen británico, es casado con 3 hijos y es la primera vez que se ordena un sacerdote, eh, digamos, no binario o ¿verdad? Que no se dice si ni hombre ni mujer, pero pues es casado y tiene 3 hijos, ¿verdad? Entonces, pues no es hombre ni mujer, pero pues sí tiene a una esposa y tiene hijos y cosas así. Entonces, es la primera vez también en la historia del anglicanismo que se sube a ser sacerdote una persona no binaria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues sí, es la primera vez, pero sí se permitió, sí se hizo y sí, digamos, eso es por votos. Los anglicanos no es como que el Papa es el que mueve y dice si sí o si no, ¿verdad? Aquí no, aquí es por votos. Entonces, digamos, tienen que votar todos y la mayoría gana. Es como muy democrático. Entonces, si la mayoría dice que sí, entonces él sube al poder. Y si no, pues entonces sube el otro y así sucesivamente. Entonces, todos estos y personas ya más liberales y jóvenes y bueno, de todo, ya han metido todo esto. Entonces, para que lo vean, son controversias dentro de los anglicanos que hasta los más conservadores que están en la parte protestante y católica, pues también han tenido como ese roce dentro de ellos, ¿verdad?
Esos son los anglicanos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si les quedó claro, los anglicanos, inglesa de Inglaterra, no sé. No, está bien, Pau, nada más que sí, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Desde el comienzo, que se hicieron protestantes, casi que fue meramente por motivos terrenales, digamos, desde este Ujú, rey, que fue para poder divorciarse y casarse con otra. De esa sí, historia sí tengo conocimiento. Y ujú, después, todo esto, ¿verdad? Qué complicado que ya acepten todo eso también. sí, exacto. Sí, digamos que Sí, fue por el rey y Paulita, ya. que se acomodan a los deseos de las personas, ¿no? Si no me gustó esto, entonces se van separando y van formando unas ideas a todo lo que está la política con con la iglesia, que están unidas, ¿no? Que lo que diga la reina, lo que diga el rey y así, o sea, van llevándolo al acomodo, al acomodo de los deseos de las personas. Y se basan también en la palabra, coger la palabra y tomarla. Ujú, sí, exacto. Y bueno, vamos a ver ya el luteranismo. Voy a verlo un poquito más rápido, pero tengan en cuenta que, bueno, como les dije, el que escribió los 39 artículos del anglicanismo era luterano. Entonces, aquí los postulados del luteranismo van a ser parecidos y cuando ya veamos las imágenes son muy parecidas a los católicos, ¿verdad? Aunque estos luteranos, el origen es totalmente diferente, ¿verdad? Ellos son seguidores a capa y a espada de Martín Lutero y entonces, digamos que su origen es otro, es diferente y entonces pues es un poquito ya más protestante todavía. Entonces, los luteranos, ellos, digamos que su fecha de fundación es el día que Martín Lutero fue a pegar los 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, ese es como el día que ellos toman como su fundación. Y bueno, Lutero, si se acuerdan que nosotros leímos, él personalmente no es que fundó la iglesia luterana, sino que él decía, no, llámenos nada más cristianos, pero bueno, hubo ciertos movimientos, ciertos grupos que se levantaron y comenzaron a defender a Lutero y todo lo que decía Lutero, ¿verdad? Y bueno, si no conocen a Lutero, Lutero. Este se originó en Augsburgo, Alemania, y en la mayoría de luteranos se encuentran en Alemania, en Estados Unidos igual, en Suecia y en Dinamarca. Y también se creó una Federación Luterana Mundial, que es como la principal comunión de iglesias luteranas y tiene como a 74 millones. Hay otras, ¿verdad? Pero esta es como la principal y esta es como su símbolo. E igual, como los anglicanos, hay luteranos más protestantes, hay luteranos que tienen un poquito más de tradiciones católicas, más que todo como en los rituales, como en las misas y todo eso, en los cultos, tienen esas como raíces católicas y ahí ahorita, muy nuevo ahorita, hay luteranos que son pentecostales que son carismáticos. Entonces, pues ya se ha metido esto del pentecostalismo dentro de los luteranos. Entonces, para que ustedes sepan, esto es más que todo en África. Se ha metido por ahí en las iglesias de África luteranas, se ha metido esta combinación de luteranos con pentecostales. Muy curiosa. Entonces, sí, esto es como su origen, son grupos que ellos defendían a Lutero, todo lo que decía Lutero era santa palabra, y entonces ellos decían, sí, nosotros protestamos, nos separamos y vamos a ser luteranos. Y comenzaron, ¿verdad?, los demás y ellos mismos a llamarse luteranos. Ahora, las creencias y costumbres, como básicas o así generales, ellos creen que el cristianismo en cuestiones, digamos, de fe y doctrina se basa solamente en la palabra. Otra vez, digamos, como buenos protestantes, solamente es por la palabra, por la Biblia, ¿verdad? Y bueno, ellos dicen que la tradición católica, ¿verdad? Se debería de ajustar a la escritura y no
al revés, ¿verdad? Porque muchos católicos son mucho de tradiciones, ritos, dogmas y todo esto, pero no toman en cuenta la palabra. Entonces se tiene primero que tomar en cuenta la Biblia y luego pues todo lo demás. Pero ellos sí aceptan los 7 primeros concilios ecuménicos o los concilios que hubieron, digamos, de los años 300 no sé qué, por ahí, todos estos, de los primeros, ellos sí los aceptan. Pero bueno, no eran eran muy como generales, creo yo, estos primeros concilios. Ya después, poco a poco, ya se fueron como dividiendo y comenzando a decir, bueno, ya se empezaba a notar un poquito más que no eran ya cristianos, sino que ya eran católicos. Luego el luteranismo rechaza la primacía y la autoridad del Papa como institución divina, niega la doctrina católica de la existencia del purgatorio, de la oración de María y de los santos. Entonces ellos como buenos protestantes dicen, bueno, sí, María es la madre de Jesús, pero hasta ahí. Si vimos en los anglicanos, dicen, bueno, sí, no es inmaculada y no subió al cielo, pero es la madre de Dios. Ellos dicen, es la madre de Jesús aquí en la tierra. Entonces es como una pequeña diferencia. Y bueno, para los luteranos, Cristo también instituyó dos, que es el bautismo y la Eucaristía o la Santa Cena. Ellos también, adelantándome, creen en el bautismo de niños, ¿verdad? Entonces, el bautismo para entrar a la iglesia también es de niños. Entonces, eso también ellos lo creen. Y y digamos que ellos también practican los otros los rituales de la confirmación, de la unción de enfermos, del matrimonio y de las sagradas órdenes, ¿verdad? O sea, como los obispos, los sacerdotes, los diáconos, todo eso ellos los tienen. Pero digamos que los luteranos, a diferencia de los anglicanos pues tienen toda esta, ¿verdad? Ellos tienen un líder y ese líder tiene otros líderes y así va, ¿verdad? Ellos no, ellos tienen obispos, sacerdotes y ¿cómo se llama? Y diáconos, pero no es que todos tengan un líder en común o algo así, no, ellos no tienen líder, ¿verdad? Sino que esta federación mundial nada más es que une a todos, ¿verdad? Como un apoyo. Pao, Dígame. es que tengo una duda, a ver si voy entendiendo. Digamos, ellos tienen estos dos sacramentos del bautizo y la Eucaristía, esos son como los principales, Ajá, digamos. Sin embargo, practican los otros, pero ajá, para ellos, también. digamos, los importantes son solo estos dos. Ajá, exacto. Ok. Sí, igual que los anglicanos, digamos, es muy, muy parecido por eso. Entonces, digamos, los anglicanos, ellos practican la Paola, confirmación. Aquí también, pero dígame. es diferente a los católicos, que son los 7, ¿no? Y Sí, este es, bueno, o sea, los católicos tienen 7, pero digamos que aquí ellos, usan 6, creo que son. Hay uno que no lo practican, pero bueno, uno de 7 practican casi que la mayoría de lo que son los ritos católicos, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ahora, los luteranos permiten las imágenes también y no tienen ningún problema con ellas, pero pues no les rinden culto. Entonces igual, ellos tienen imágenes y todo, pero pues ellos no tienen nada de culto ni nada, nada. Ellos tienen una liturgia muy histórica que más que todo es muy conservadora y más que la católica, más bien es como como más solemne aún que los católicos mismos, ¿verdad? Entonces, pero esto digamos que ha cambiado porque como ellos son protestantes, entonces ya actualmente ya se han apegado más como a los rituales, digamos, de los protestantes, ¿verdad? De las iglesias evangélicas actuales, que no son tan rígidas, ¿verdad? Ahora, una característica que se conserva, pues es la vestimenta de los obispos, diáconos y sacerdotes, ¿verdad? Que son como esas sotanas y todo lo que se ponen encima. Todo eso sí todavía ellos lo conservan, al igual que los anglicanos, ¿verdad? Y las congregaciones luteranas, como ya les dije, ellos no tienen como un líder o algo así, sino que ellos son sínodos. Entonces los sínodos son por regiones o a nivel nacional. Entonces, digamos, hay un sínodo a nivel de América Central.
Entonces, América Central es todo junto porque pues somos muy pequeñitos, somos, o sea, de aquí es muy poco los luteranos que hay, entonces este es América Central. En Estados Unidos son varios sínodos por regiones, entonces la región de tal, la región de acá, entonces son varios y entonces ellos mismos pues ahí mismo tienen obispos, sacerdotes y así. Pero son ellos los que digamos que son ese mismo sínodo, este, ellos mismos se organizan y ellos mismos se dictan las leyes y todo lo que ellos vayan a hacer en los rituales y en los cultos y así, ¿verdad? Entonces, esos son los sínodos, y ellos no tienen así como un líder. Ahora, las creencias y costumbres, ya con los libros o las confesiones, ellos también tienen un libro de la Concordia. ¿Por qué? Porque ellos también, los luteranos, son muy, muy, muy viejos, digamos, es una denominación muy vieja que a lo largo del tiempo también ellos sufrieron este como cambios. Entonces llegaron a ser muy calvinistas, hay veces que llegaban a ser muy liberales, luego estaban en contra de los calvinistas, luego estaban en contra de, bueno, y así iban, ¿verdad? Iban brincando, digamos, de un lado a otro. Entonces lo que hicieron fue hacer un libro de la Concordia, un libro donde ellos decían, bueno, todo lo que esté aquí es lo que nosotros aceptamos. Obviamente la palabra es lo fundamental, pero esto es lo que nosotros aceptamos como nuestro credo, digamos. Y en este libro son 10 documentos los que tiene este libro. Entonces son el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, el pequeño catecismo de Martín Lutero, el gran catecismo de Martín Lutero, la confesión de Augsburgo, la apología de la confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcada de Martín Lutero, tratado sobre el poder de la primicia del Papa y la fórmula de la concordia. Si ustedes ven, los primeros tres credos son de los católicos, ortodoxos, anglicanos, y ya los otros como cuatro son de Lutero, ¿verdad? Todo lo que escribió Lutero, eso es lo que nosotros creemos, defendemos, ¿verdad? Todo lo que dejó escrito Lutero, eso es como santa palabra para ellos, ¿verdad? Obviamente es la Biblia y luego Lutero, pero sí. Entonces en ese libro está todo eso y todo engloba las creencias de ellos. Ahora, más específicamente, la Confesión de Augsburgo, que tiene 28 artículos, esta se creó en 1530, igual como los anglicanos. Necesitamos saber qué creen los luteranos. Entonces ellos hicieron 28 artículos y lo llamaron la Confesión de Augsburgo, ¿verdad? Y entonces eso fue, bueno, lo hizo Philip Melanchthon, ¿no? Así, en 1530. Y bueno, y esa es como lo que ellos creen, esa es su confesión, ya más, digamos, como ya más resumida y más puntual. Dígame, no sé quién es iPhone. Sí, soy yo. Ah, hola. Soy yo, Elsa. Hola, buenas noches. Disculpe, yo no, desafortunadamente entré tarde por razones del médico con mi esposo. Pero tenía una pregunta, yo no alcancé a escuchar todo, pero ¿esto viene siendo como relacionado también con esta secta de los amigos o tendrán la misma creencia ellos o no? Bueno, no, digamos, no sé cuál es la secta de los amigos, no sabría decirle, digamos, nunca la he escuchado, pero digamos, los luteranos, ellos vienen de Lutero, Ujú, digamos, son personas, no sé, digamos, son grupos que desde que él publicó las 95 tesis, dijeron, bueno, vamos a irnos en contra de los católicos y todo lo que diga Lutero, eso es lo que vamos a creer. Entonces era esa ferviente creencia de Martín Lutero y ellos mismos se comenzaron a decir los luteranos, ¿verdad? Lutero lo que hizo fue poner esas tesis y hasta ahí. Él decía, más bien, él decía,
yo quiero que todos sean cristianos, no se llamen luteranos, no se llamen nada. Él mismo decía eso. Pero bueno, ya después de que él muere y escribe y todo, entonces comienza y se, digamos que es como esto de que agarra fuerza este movimiento y esta denominación de los luteranos. Entonces, va por ahí. Ok, gracias. Sí, ok. Sí, bueno, sí. Si alguien ha escuchado a los amigos, por ahí. Pero no. Queda con la tarea de buscar qué es. Ajá, Sí, queda con la tarea. ajá, yo entiendo que los amigos se inició en Inglaterra y no sé si les llamaban los cuaqueros, algo así. Ah, bueno, pero eso es Es que otra cosa. Paola ya había hablado. Ajá. Oh, A ok, ver, perdón. ok, Ok. entonces sí, entonces sí los he escuchado. De todo lo que leí, sí he leído de los cuaqueros. Ok. Digamos, los Creí que cuaqueros tenían la vienen. misma. No, digamos, los cuaqueros Oh, vienen de la iglesia anglicana. Esa es la que vimos antes. ok, Digamos, ok. nosotros vimos, ahorita estamos viendo los anglicanos y los luteranos. Ya vimos los anglicanos. Los anglicanos ya los vimos, digamos, en la iglesia de Inglaterra, pero había gente, y eso para más, porque si no se volvía más largo, pero digamos que había gente que no estaba de acuerdo de que los anglicanos eran muy católicos, ¿verdad? Si ustedes ven, están dentro de la rama protestante, pero son muy católicos. Entonces hubieron grupos como los pietistas, los cuaqueros, todos ellos, que ellos lo que hicieron fue como decir, bueno, necesitamos que esta iglesia anglicana sea más protestante. Entonces por ahí Ok. viene, esa es, Ok. sí, So, esa es la línea siempre, ¿verdad? sí, exacto. Ok, correcto. Entonces Ok. sí, esos son los Gracias, cuaqueros. Paulita. Sí, sí lo había leído, entonces. Sí, o sea, iniciando el video, el cita, ahí está lo que Paola explicó en la primera hora de los anglicanos. Sí, ojalá que lo pueda escuchar. No lo van Sí, a y abordar, ¿verdad? Sí, o sí sí. lo vamos a subir. Ah, ok, perfecto, Pero sí, gracias. digamos, de los anglicanos viene lo que es los puritanos, los congregacionistas, bueno, ahí va. Oh, ok, una sola línea. Ok, Ajá. Estos, gracias, digamos que Paulita. estos anglicanos y luteranos son los más, o son una de las denominaciones más antiguas, ¿verdad? Y si ven, este empezó con la reforma protestante y la otra empezó 15 años después, entonces sí es muy antiguos. Bueno, entonces vamos a ver los artículos y como les dije, son como en grupos de tres. Em, el artículo del 1 al 3 dice que creen en un solo Dios, pero en tres personas diferentes, ¿verdad? Entonces creen en la Trinidad, pero en un solo Dios. Que todos los hombres nacen con el pecado original y pues se revierte por nacer de nuevo y por el bautismo. Entonces ellos creen en el bautismo para la salvación. Que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y él murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego, los artículos del 4 al 6 dice que los hombres no pueden ser perdonados por las obras, sino por la fe, ¿verdad? Es por nada más por la gracia, y que la fe proviene de la predicación del evangelio y de los sacramentos, ¿verdad? De ir y escuchar la palabra. De ahí viene la fe. Y esta fe produce obras y obras buenas. Los artículos del 7 al 9 dice que debe existir una iglesia que sea una asamblea para todos los creyentes, que los sacramentos son válidos aunque los sacerdotes sean impíos y que el bautismo es necesario para la salvación, entonces pues los niños deben ser bautizados. Si ustedes están poniendo como una comparación entre los anglicanos que ya vimos y los luteranos, ven que es muy parecido. Y es por eso, porque un luterano escribió las confesiones de los anglicanos. Entonces, por eso es. Luego, los artículos del 10 y 11 dicen que el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, bajo la apariencia de pan y vino, están realmente presentes y se distribuyen a los que comen la cena del Señor. Entonces, a diferencia de los anglicanos dicen que es un símbolo, los luteranos dicen que es de verdad el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino. Entonces, es una diferencia por ahí. Y se conserva la confesión privada, donde no es necesario decir
todos los pecados. Entonces, ellos, digamos, los luteranos todavía se confiesan al sacerdote, pero no es obligatorio decirle todos. Porque en la católica, si ustedes se acuerdan, o bueno, yo me acuerdo, en el colegio que decían, no, usted tiene que decirle todos los pecados al sacerdote, hasta la más mínima cosa no se le tiene que dejar nada, y hasta mató una cucaracha, de verdad, una profe me dijo eso, y todo, bueno, ¿qué? Pero sí. Entonces, eso es como la idea de los católicos, que todo tiene que ser dicho. Aquí no, aquí dice, bueno, usted se puede confesar y no es necesario que confiese todo. Si quiere, solo confiese uno o dos pecados. Eso es, los luteranos. El artículo 12 y 13 dice que lo mismo. Si una persona pecó, puede tener perdón de sus pecados cada vez que se arrepienta y pues la iglesia la puede volver otra vez a aceptar. Y los sacramentos son para conocer exteriormente a la persona y es como una señal y es ese testimonio, ¿verdad? Si usted va a tomar la cena del Señor, es un testimonio de que si usted está bien o no, ¿verdad? Y así, si usted se va a bautizar, también. Los artículos del 14 al 16 dice que nadie debe predicar públicamente en la iglesia si no se ha nombrado como obispo, sacerdote o diácono. Dice que los ritos y ceremonias no son necesarios para salvarse, ¿verdad? No es que usted con ritos y cosas así se va a salvar o yendo a la misa se va a salvar. Luego dice que los cristianos pueden tomar parte del gobierno, pueden castigar a malhechores con la espada, digamos, como autodefensa, pueden participar en las guerras, pueden vender, pueden comprar, pueden prestar juramento, pueden tener una propiedad, digamos, comprar una casa y pueden contraer matrimonio. Luego los artículos 17 y 18 dice que el Señor Jesucristo vendrá en el último día para juzgar y resucitar a todos los muertos, para dar a los creyentes y elegidos la vida y gozo eternos. Pero los hombres impíos y a los demonios pues les va a dar un castigo eterno y los van a mandar al infierno. Y el hombre tiene cierta libertad, digamos, para llevar una vida honrada, pero sin la gracia del Señor no puede como agradarlo totalmente, ¿verdad? También, ellos creen en la predestinación, como los anglicanos. Y luego los artículos 19 al 21 dice que la causa del pecado es la voluntad que cada uno tiene, ¿verdad? La voluntad pervertida de cada ser humano. Las buenas obras son a causa de Dios y es para alabanza de Él, ¿verdad? No es para salvación, sino que es a causa de que nosotros tenemos a Dios y pues no se cree en la invocación de los santos para ayuda, ¿verdad? Que en los católicos siempre es como, bueno, santo tal, ayúdame a hacer algo, no sé qué. Ellos no. Y este es el último. Dice los artículos del 22 al 24, dice que todos tienen que tomar la cena del Señor, digamos, los laicos, durante pues la cena. Se permite el matrimonio de los sacerdotes y la misa se conserva entre ellos, digamos, con seriedad, con reverencia, es muy litúrgico todo, ¿verdad? El artículo 25 dice que la confesión pues no es abolida, sino que todavía se puede practicar la confesión a los sacerdotes y que pues no se debe obligar a nadie digamos que a que me diga todos los pecados, que ya lo habíamos visto. El artículo 26 dice que toda persona está obligada a disciplinarse con ejercicios corporales como el ayuno y otras obras. Entonces, no es que es para que yo tenga un mejor puesto o algo así, sino que esto me ayuda como a afianzar mi fe, ¿verdad? El ayuno. Esto es algo muy, muy diferente a los anglicanos, y esto lo tienen mucho ellos. Y bueno, ya los artículos del 27 al 28 dice que los votos de los monasterios, ¿verdad? Todo eso es nulo, no carece de validez dentro de los luteranos y que el poder de los obispos, sacerdotes, diáconos, todos los que están dentro del luteranismo, ellos tienen poder y mandato de Dios, pero para cosas espirituales, pero no para cosas civiles, ¿verdad? O sea, la iglesia no se puede meter en cosas civiles y pues el poder de la iglesia no es un poder civil,
Dios espiritual con sus feligreses. Ese es como el último artículo. Aquí les traje imágenes, ¿verdad? Igual que la vez pasada. Este es el símbolo de los luteranos. Bueno, más bien este es el símbolo de Lutero, que los luteranos pues allá al final lo escogieron para ellos, ¿verdad? Para su denominación. Es un corazón con con una cruz negra, una rosa blanca dentro de un mar y esto es un anillo, ¿verdad? Entonces ellos dicen que, o bueno, Lutero lo que decía era que es importante que solo por la cruz es que estamos aquí, ¿verdad? Solo por Jesús es que nosotros tenemos como esa razón de ser, que la rosa blanca no es una rosa roja, sino una rosa blanca porque significa la paz. Está en un cielo, ¿verdad? Y todo esto está como encerrado en un anillo, ¿verdad? Esta es una triada que ellos tienen, que ellos representan así digamos que Dios es uno, pero en tres personas diferentes, ¿verdad? La Trinidad. Entonces, como se ve, digamos, el Padre es Dios, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero el Padre no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Hijo y el Padre no es Hijo. Entonces, es cierto, ¿verdad? Las tres personas son separadas, pero todas son Dios. Aquí están los luteranos, y si ustedes pueden ver, sí son muy parecidos a los católicos, a los anglicanos, a los ortodoxos. Entonces, bueno, aquí están, y hay mujeres, ¿verdad? También. Esta es una iglesia luterana, si pueden ver, es muy parecida a la católica. Y eso no pasa en las anglicanas son diferentes, pero bueno, las luteranas sí son muy parecidas. Y aquí esta iglesia está en Chile. Esta iglesia luterana está en Chile. Entonces, para que la vean que sí es como muy parecida. Y bueno, les traje también controversia dentro de los luteranos, porque al igual también hay corrientes liberales. Entonces les presento aquí a Megan Rohrer. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. La cosa es que Megan es la primera reverenda transgénero que fue nombrada obispa en Sierra Pacífico en la Iglesia Evangélica Luterana de California. Entonces, fue obispa durante el 2021 y el 2022 y estaba yo leyendo, digamos, como más noticias de esto, de por qué solo duró un año, y es porque la misma iglesia como que no le gustó eso. Entonces, la misma iglesia luterana la hizo desistir del puesto, digámoslo así. Ya después de que la habían aceptado, pues la hicieron bajarse. Entonces lo que ella tuvo que hacer es renunciar a ser obispo, a ser obispo, y entonces ahora está demandando a la Iglesia Luterana de Estados Unidos por discriminación. Entonces, esto todavía está en pie, digamos, eso todavía es actual y todavía tiene esa demanda ahí. Entonces, ella está demandando porque pues la discriminaron y le hicieron renunciar. Pero pues y en algún momento sí la aceptaron, ¿verdad? Si no lo hubieran aceptado, no hubiera pasado nada de lo posterior, pero bueno, fue la primera obispa transgénero, ¿verdad? Entonces, yo estaba leyendo un poco, esta es Megan, bueno, no sé cómo se llama, pero es un hombre, ¿verdad? O sea, si ustedes lo ven, pues es un hombre. Este es Megan, ¿cómo se llama? Megan Rohrer, creo que sí, Rohrer, digamos que es Rohrer. Esta es Megan. Entonces, él está casado con su esposa Laurel y tiene dos hijas. Entonces, está casado con una esposa y entonces él, lo que yo estaba leyendo es que él dijo, no, yo soy transgénero, entonces ahora no soy hombre, sino que soy mujer y soy gay, entonces me gustan las mujeres. Pero originalmente él era hombre y le gustan las mujeres, entonces no es gay, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ahí también hicieron ahí la matemática. Entonces, bueno, él es transgénero y gay, pero en realidad no, porque pues ahorita, digamos, y si ustedes lo ven, bueno, yo me metí en Instagram, en el Instagram de él, y no se viste como mujer ni nada, o sea, no sé, realmente, eh,
y no tiene así como una apariencia de mujer ni nada de eso, pero bueno, es Megan y Laura. Entonces, bueno, ahí los conocen y esa es otra controversia que vimos que se está metiendo en los luteranos. Algo que antes de pasar al otro, que es ya en Costa Rica, sí es cierto que digamos que ellos, tanto los luteranos como los anglicanos, son muy ecuménicos, ¿verdad? Son muy acomodados a que usted puede venir quien sea, aquí lo aceptamos y no importa, porque los católicos no hacen eso y nosotros sí. Entonces, bueno, está por ahí eso que se ha metido dentro de estas dos denominaciones, mucho esto del ecumenismo y de todas estas cosas liberales. Ahora sí, en Costa Rica, me di a la tarea de decir, bueno, estamos viendo los anglicanos y la iglesia en Inglaterra y los luteranos que están en Alemania, y la vez pasada vimos los ortodoxos que estaban en Turquía y en Rusia, pero ¿qué pasa aquí en Costa Rica? Y en Costa Rica sí hay. Bueno, no les puse iglesias católicas porque hay en cada esquina, pero hay dos iglesias ortodoxas con sus sacerdotes y con sus diáconos. Hay una iglesia que se llama así, Iglesia Ortodoxa Rusa de Nuestra Señora Virgen de Vladimir, y esa queda en Vázquez de Coronado, y es esta que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven lo, las iglesias ortodoxas, lo llamativo de las iglesias ortodoxas son las cúpulas, ¿verdad? Si ustedes vieron la imagen que yo presenté de la iglesia en Rusia, eran esas cúpulas así como redondas, ¿verdad? Como tipo árabes. Em, entonces, ellos tienen este distintivo, esta cúpula como medio redonda, no es puntiaguda como todas las iglesias luteranas, anglicanas, no, es como redonda. Entonces, esta es la ortodoxa rusa y bueno, yo me metí al Facebook de ellos, entonces todo lo que ellos publicaban lo publicaban en ruso y en español. Entonces, había una publicación en español y la siguiente era lo mismo pero en ruso y así sucesivamente. Entonces, bueno. Y aquí está la otra, esta es cuando la estaban construyendo, ¿verdad? Poniendo ya la cúpula encima, que es la iglesia ortodoxa Nuestra Señora Madre de Dios, ícono de Kazán, y queda en San Ramón. Y aquí están los sacerdotes, ven, son dos sacerdotes que están aquí en el país, que pues son los que dirigen estas dos comunidades, y este es el obispo, que este obispo venía de visita, ¿verdad? No es que este obispo está aquí en Costa Rica, sino que él visita y se va. Porque pues y son solamente dos iglesias. Es muy pequeñita la comunidad, pero sí hay iglesias ortodoxas. Y pues más que todo para los rusos que viven aquí en Costa Rica. Ahora, esta parte es la iglesia anglicana, que si les conté, en esta parte de América Latina y en Estados Unidos no se llama iglesia anglicana, sino que se llama iglesia episcopal. Entonces, la iglesia episcopal de Costa Rica tiene una sede y todo. Entonces, bueno, este es el símbolo de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Está el obispo Héctor Monterroso. Si yo este obispo fue, em, creo que fue como en el 2013 creo por ahí, bueno, no está tan nuevo. Este obispo fue encomendado para venir aquí a Costa Rica, pero este obispo es guatemalteco. Entonces él dice que pues él lo que tenía mucho era trabajar con los niños, esa era como su visión para venir acá. Entonces a él lo mandaron. Como toda iglesia católica, mueven, quitan, suben, bajan y así, la iglesia anglicana es lo mismo. Entonces, esta es una iglesia anglicana que queda aquí en San José, para que usted lo vean, o bueno, episcopal. Esta es la sede de ellos, sede de conferencia episcopal. Este es el obispo, que es como el líder, y ya están todos los sacerdotes. Y bueno, yo busqué iglesias episcopales y todos esos puntitos rojos son iglesias episcopales. Si ustedes ven, son bastantes. Eran como aproximadamente 15 iglesias
Entonces, bueno, pasar de 2 ortodoxas a 15 anglicanas, entonces sí es bastantes, ¿verdad? Entonces, no crean que la iglesia anglicana está en Inglaterra, pero aquí también tenemos anglicanos. Entonces, bueno, si ven, hay en Limón, aquí hay en San José y está pues la oficina. Y ese pues es el obispo que es el encargado de aquí. Ahora, la iglesia luterana hay dos fuentes. Esto es en Costa Rica propiamente. Acuérdense que tanto la anglicana como la luterana hay una rama muy católica y hay una rama muy protestante. Entonces, en los luteranos, bueno, los anglicanos es una rama muy católica, pero los luteranos, aquí hay dos iglesias, que es la iglesia luterana costarricense, que esta es muy católica, y la iglesia evangélica luterana de Costa Rica de habla alemana, esa es muy protestante, ¿verdad? Se dividen y ustedes lo ven, digamos, ya solamente en las imágenes. Entonces, bueno, esta queda en Paso Ancho, la iglesia luterana costarricense. Este es su símbolo, ¿verdad? Y el obispo de ellos es el obispo Melvin Jiménez. Este obispo es tico, digamos, si se acuerdan, vimos que los luteranos, a diferencia de los anglicanos, los luteranos deciden entre ellos mismos quién es obispo, quién es sacerdote, quién es todo. No es que, digamos, los anglicanos no sé, de Centroamérica mandan a un guatemalteco a Costa Rica. No, ellos mismos, él es tico, y de ellos mismos, pues entonces, se votan y dicen, ah, bueno, ahora usted es obispo. Entonces, bueno, aquí era un encuentro digamos, era como una reunión, digamos, de las personas luteranas. Aquí están todos los sacerdotes y este es el obispo, ¿verdad? Aquí al lado derecho y este es el obispo Melvin Jiménez. Y luego en Romoser está como a 500 metros de Plaza Mayor, está la Iglesia Evangélica Luterana de Costa Rica de habla alemana. Entonces, digamos que ellos vean, aquí está la congregación, son muy poquitos, son todos alemanes, y ella es la pastora Sonja Straub, ¿verdad? Entonces, ella, la mandan, ¿verdad? También, ella estaba allá y la mandaron aquí a dirigir esta iglesia luterana evangélica. Entonces, si ustedes se meten, bueno, yo me metí a la página de ellos y está en alemán todo. Entonces, al principio dice, bueno, alemán o español. Y entonces uno le pone español y entonces obviamente se pone la página en alemán y luego ya comienza a traducir todo como en español y así va. Pero sí, es como una iglesia para los alemanes. Entonces, y los dos son de corrientes diferentes, digamos. Ellos están con la Federación Mundial Luterana y ellos están con la Federación Evangélica Luterana de Alemania, ¿verdad? Entonces ellos, digamos que se juntan directamente con los luteranos de Alemania y ellos es como más mundial, ¿verdad? Más de la rama católica. Pero sí, entonces era, digamos, se los traía para que ustedes vean que pues aquí no solamente hay cristianos, evangélicos y católicos, sino que también hay ortodoxos, hay luteranos, hay anglicanos, y bueno, ya las veces pasadas habíamos visto que pues también hay mormones, hay testigos de Jehová y hay adventistas. Entonces ahí conforme vamos viendo, nosotros vamos a ir tratando de ver si aquí en Costa Rica también hay anabaptistas. Puede ser que no, puede ser que sí, si hay estos congregacionistas y así. Entonces, para que ustedes no lo vean tan lejos, sino que también digan, bueno, puede ser que en algún momento me tope con algún luterano, porque aquí hay iglesias luteranas. Siempre les traigo el versículo, que es Romanos 16, del 17 al 18, que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, ese pasaje se los traía para terminar. Muchas gracias. Y bueno, sí, me pasé como 20 minutos, pero bueno, es gracias a los que se quedaron y no sé si tienen preguntas, algo que aportar, algo que no les llamó la atención o que no están de acuerdo, no sé. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Vieras que en Limón sí, digámosle, hay una Anglican Church, así se dice. Y también, por ejemplo, lo que sí le quería preguntar, no sé si seguramente ya lo había explicado usted, pero digamos en Limón, lo que es la iglesia metodista, la bautista, em, esa Anglican, hay otras, son como 6. Ellas son muy parecidas, bueno, todas son en inglés, siempre, pero digamos la metodista, que esa es la que va mi mamá, sí tiene esa característica que tiene muchas vitrales con imágenes y todo, aunque ellos no lo veneran, pero es como muy representativo, la gran cruz ahí, los templos grandísimos, y ellos sí son meramente muy religiosos, o sea, se guían por unas cosas terribles. Y son muchos, o sea, en Limón eso es un exagerado. En todos los cantones hay, pero aquí en San José yo solo conozco una iglesia metodista, digamos. Después de eso no sé a dónde más habrá. Y la bautista sí, sí se divide. Hay una que se llama San Marcos. Esa tiene obispo y un montón de cosas diferentes. Y yo me recuerdo que yo sí iba a una iglesia, pero yo pensaba que era como de corte evangélico, pero el pastor eh, resultó que se proclamó obispo, o sea, llegó una gente de Estados Unidos, hicieron un ritual rarísimo y entonces desde ahí él se proclama obispo, pero yo nunca entendí, digamos, cuál es la rama en sí de esa iglesia, porque es como una mezcla de una iglesia evangélica, pero también tiene otras cosas de esas otras, ese montón de iglesias ahí en Limón. Entonces me imagino que todavía falta como ver otras ramas, ¿verdad? sí, digamos, estas dos que empezamos a ver, bueno, las de la vez pasada eran para definirnos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Pero ya yo empecé como las más antiguas. Y tal vez, digamos, como yo les decía, del anglicanismo hay unos que son los puritanos. Entonces, esos puritanos se fueron, ellos decían, no, tenemos que hacer, entonces se fueron a Estados Unidos y de Estados Unidos, ustedes saben que pues a nosotros, influencia de Estados Unidos 100%, entonces nos llega todo eso de Estados Unidos, entonces, en algún momento, sí vamos a ver, porque todos son protestantes, entonces todos tienen algo evangélicos, pero tienen sus cosas raras. Entonces, como usted decía, digamos, y también en el mapa, sí, yo también vi eso, que los anglicanos, hay muchas iglesias anglicanas en Limón y en San José, y más que todo, ahí están concentradas, son esas dos partes donde están. Pero sí, son como raros. También los metodistas vienen siendo como parte de, bueno, si ahí en el gráfico, como que salen de otras partes. Entonces, digamos, hasta los adventistas vienen de bautistas. Entonces, ellos son bautistas que no estaban conformes, entonces se cambiaron y dijeron, no, nosotros no estamos conformes con los bautistas, entonces crearon los adventistas. Entonces, todas estas nuevas ramas vienen como de ramas o de denominaciones como antiguas que comienzan a cambiar y entonces, como usted dice, es una mezcolanza de todo y pues lo encajan a su, ¿verdad? A su conveniencia. Pero sí, todavía falta, son bastantes, pero sí los estoy haciendo así como dos en dos para que no sean como tantas. Pero sí. Bueno, muchas gracias, muy interesante y esa información pues es claramente importante que uno la maneje. Sí, claro, igual sí, como al principio decía mi mamá,
es cierto, nosotros no es que no nos vamos a salvar o a perder si no sabemos esto, pero pues es bueno saber y en algún momento si nos topamos con alguna iglesia o alguna persona, pues saber qué creen y qué, qué es lo que nosotros también creemos y defenderlo. Pero sí. Muchas gracias, Paulita. No sé si alguien más quiere alguna. Muchas gracias. Gracias, Muchas Paulita. gracias. Muchas gracias, Paulita. Muy No, perfecto, importante. está gracias, hermanos. muy linda la explicación. Muchas gracias. Que le bendiga. Buenas noches a Bien, todos. buenas noches a todos, que Buenas noches. descansen. Paula, no sé si dejas Buenas de noches, grabar. bendiciones. Vamos a orar, Bendiciones, pero bendiciones, gracias por conectarse y mami, saludos pero del pastor. Ah, que dime. si Ah, vamos falta a la orar. oración. Ay, sí. ¿Qué se decir, Pau? Ya, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién nos despide. ¿Quién nos despide en oración? Qué pena. Si quiere yo, pastor, Ah, bueno, está bien, Karina. Gracias. te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos diste Así para es. aprender más y para poder guiarnos acerca de tomar buenas decisiones, Señor, para saber cuál es la sana doctrina que debemos seguir. Así Y de es. esta forma, Señor, ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias por Paola, por la pastora, Así es. hagan ese tiempito para con nosotros. Y te pido en esta noche, Señor, que bendigas a todas las familias que están Así, conectadas aquí en este discipulado y así que nos es. ayudes a los que lo recibimos a transmitir esta sabiduría, Señor, siempre para bendición y honra tuya. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias.